Como pueden apreciar, me encuentro en la plataforma Chamilo. El día de hoy vamos a hacer la sesión número 10. Y acá en la sesión número 10 vamos a descargar lo que es el documento de semana 10. También le he enviado este documento a su WhatsApp personal. Ya el WhatsApp del grupo que diga, he enviado este documento. Entonces voy a descargar este documento. Y, y en esta ocasión, la sesión 10, vamos a ver la medida de tendencia central mediana. En la clase pasada hemos visto lo que es la media aritmética y el día de hoy vamos a ver lo que es la mediana, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. ¿Qué es la mediana? La mediana te dice que es el valor de la variable que divide la serie estadística ordenada en dos partes iguales. Ya eso no te olvides, la mediana divide a tu muestra en dos partes iguales, dejando tantos valores por encima como por debajo, y por consiguiente la frecuencia a uno y a otro lado de la mediana también son iguales. Entonces no te olvides que la mediana es la que se encarga en dividir a tu muestra en dos partes iguales. Un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, si yo tuviera acá el número uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. Tengo esos 5 datos, ¿ya? Esos 5 datos, de los cuales, de estos 5 datos, de repente son cantidad de hijos. Por ejemplo, un estudiante puede decir que tiene un hijo, otros 2 hijos, otros 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Ya, estos son mis datos de mi muestra. Si yo te pregunto cuál es la mediana para estos 5 datos de la muestra, la mediana sería el que divide a la muestra en dos partes iguales. Y a simple vista sería ¿cuál? El número 3, ¿no? Este 3 sería tu mediana. ¿Por qué? Porque justamente está dividiendo a la muestra en dos partes iguales. A- Al lado izquierdo tengo dos datos y a tu lado derecho tienes otros dos datos. Hay que tener en cuenta acá que siempre y cuando esto sucede, cuando tu muestra, n, la muestra, en este caso es el número 5 y es impar. ¿Te das cuenta? Cuando tu muestra es un número impar, cuando la muestra es un número impar, siempre vas a encontrar solamente un dato nada más, porque ese dato va a dividir a la muestra en dos partes iguales. Y solamente sucede eso cuando tu muestra es un número impar. Como en este caso la muestra es un número impar. Mi muestra en este caso es 5. Por lo tanto, la mediana viene a ser el que está en el centro. Ya el que está en el centro. Ahora, ¿qué pasaría si tu muestra fuera un número par? Vamos a ver el mismo ejemplo. Poner acá uno, puede ser otro uno, dos, dos, un número 3 y otro 3. Mira, mira. Ahí, ¿cuánto vale la muestra? La muestra es igual a 6, ¿cierto? Porque tengo 6 datos. Mi muestra es un número par. ¿Y qué sucede? Cuando tu muestra es un número par, nunca vas a encontrar solamente un número, un dato, sino vas a encontrar dos datos en la parte del centro. Dos datos que van a dividir en tu muestra en dos partes iguales. Como acá, por ejemplo, los dos datos que están en el centro, ¿cuáles son? Son justamente estos dos datos. Y a mi lado izquierdo, si te das cuenta, tengo dos datos. Y a mi lado derecho también tengo otros dos datos. Y así importar la cantidad también, porque yo si quiero, puedo aumentar acá otro uno, acá aumento otro 3, otro uno y acá otro 3. Y te das cuenta que estos dos datos en el centro
se mantiene. Tengo 4 a la izquierda y 4 a la derecha, ¿te das cuenta? Entonces, un número par siempre va a haber dos datos en el centro. Y en ese caso, ¿qué se hace para determinar la mediana? Simplemente la mediana va a ser igual a la suma de estos dos datos, 2 más 2 de estos dos datos entre 2. Y eso va a ser igual a 2. Entonces 2 sería tu mediana para este ejemplo. ¿Te das cuenta? Eso es cuando mi muestra es un número par. Cuando tu muestra es un número par, vas a encontrar dos datos en el centro. Y para determinar la mediana, yo tengo que sumar esos dos datos y dividirlo entre 2. En cambio, cuando la muestra es impar, solamente vas a encontrar un dato y ese dato va a ser tu mediana. Ya, eso vamos a ver con más ejemplos en la parte de abajo. ¿Qué características tiene la mediana? La mediana te dice que es sencilla de calcular y de interpretar. Ya es muy sencillo. Por depender de los valores a través de su orden, la mediana no varía demasiado por los valores extremos. Por ello, si nuestros datos contienen valores de este tipo, será preferible usar la mediana en vez de la media aritmética como medida central. ¿Ya? En muchos estudios a veces se usa, en vez de la media aritmética, se suele usar la mediana, o si no, también a veces se usa la moda, dependiendo de la clase de estudio que estás haciendo y también del tipo de investigación que estás haciendo. ¿Ya? Estas son las fórmulas para calcular la mediana, tanto para datos no agrupados como agrupados. Profesor, una consulta, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Arrieta. Arrieta, buenas noches, dime. Profesor, hace ratito hizo un ejemplo diciendo de que la muestra del medio se sumaba más 2, pero cuando veo acá que dice la muestra más 1 entre 2, ¿no se suponía que se sumaba más 1? ¿En cuál? ¿En esa fórmula? Ya, ahorita justamente la forma voy a explicar cómo se usa la fórmula. No es lo que tú piensas, te vas a confundir, sino ya no, ya no te apresures, espérate, no te apresures. Ya, paso a paso. Ya, entonces, miren, acá hay dos fórmulas, miren. Lo que yo he explicado en antes, para cuando n es par y n es impar, ya, n es impar, por ejemplo, n es impar, ya, está bien, pero lo que pasa que acá, justamente en el documento está mal, miren, está al revés. El primero debe ser impar, acá debe ser impar en el primer documento, ya, acá es impar, ya, acá borre, este es impar, acá es impar, ya ves, acá es impar, esto cuando la muestra es impar, y acá abajo cuando la muestra es par, ¿ya? No se preocupe, eso lo voy a arreglar y lo voy a mandar de nuevo, ¿ya? En Chamil va a estar, ¿ya? Y cuando la muestra es par, ya, esa es la fórmula. Ahora, esta X no quiere decir la variable, nada, sino esta X, tanto para esta fórmula con la que está abajo, X te va a indicar la posición, ¿ya? ¿Qué posición está ocupando ese dato? Ya te va a indicar la posición, ¿ya? Igual, lo vamos a ver acá con un ejemplo. Acá en datos agrupados ya conoces sus elementos. Mire, esta LI es límite inferior, esta N es la muestra, esta FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior. No quiere decir que le vas a restar menos 1, sino es una anterior a la frecuencia acumulada absoluta, que vamos a ver ahorita cuál vamos a determinar ya la mediana. Esta es la frecuencia absoluta y esta es la amplitud de tus datos agrupados. Primero vamos a comenzar con el ejemplo para datos no agrupados, ¿ya? Para datos no agrupados. Por ejemplo, acá, en este primer ejemplo, me dice que determine la media aritmética, ¿ya? Y acá también está mal, se puede corregir, no lo borro, ¿ya? Acá debe ser la mediana, ¿ya? El mediano. Porque la media aritmética ya lo vimos la clase pasada con este ejemplo.
vamos a determinar lo que es la... Profe, ¿puede agrandar su pantalla? Se ve muy pequeño, por favor. Ya ahorita ahorita agarrando un ratito. Gracias. Ya ahorita agarrando. Vamos a agrandar. Vamos a determinar en este caso la mediana, porque la media aritmética, ya lo vimos la clase pasada, hemos determinado, con este mismo ejemplo, hemos determinado la media aritmética. Ahora vamos a determinar lo que es la mediana, ¿ah? La mediana, la mediana. Para determinar la mediana, primero nos fijamos en la muestra. En este caso, la muestra, ¿cuánto es la muestra? La muestra sería acá, n va a ser igual a ¿cuánto? A la suma de mis... 122. No, no es 122. Ay, dice. La muestra es la suma de la frecuencia absoluta. Así. ¿Ya? ¿Cuánto es la suma de la frecuencia absoluta? A ver, ¿cuánto sería? Acá sería 5 más 3 es 18, más 7, 25, más 15, 40, y más 2, 42. ¿Ya? Sería 42, 42 la muestra. ¿Ya? Entonces, al ser la muestra 42, es un número par, ¿cierto? Entonces tú sabes que cuando mi muestra es un número par, voy a tener dos datos, voy a tener en el medio. ¿Cómo así? Yo sé que mi muestra es 42, entonces yo sé que voy a tener un dato 1 en el centro y otro dato 2 en el centro. El dato 1 con el dato 2 son los que van a dividir a tu muestra en dos partes iguales. Yo te pregunto, si mi muestra es 42, es 42, es 42, y yo ya tengo dos datos, dato 1 y dato 2 en el centro, ¿cuántos datos va a haber a mi lado izquierdo? ¿Cuántos datos creen que va a haber a tu lado izquierdo? Y a tu lado derecho también, ¿cuántos datos va a haber? 20. Muy 20. bien, va a haber 20 a este lado, 20 datos, 20 datos, y a tu lado derecho también va a haber 20 datos, ¿te das cuenta? 20 datos. Entonces yo ya sé que Profesor, ya explica. tengo 20 datos al lado izquierdo, 20 datos al lado derecho. ¿Por qué? Porque 20 datos a tu lado izquierdo más 20 datos a tu lado derecho son 20 más 20 son 40. Más tus dos datos en el centro, ya tienes los 42 de tu muestra. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que tener esa idea bien clara, ¿ya? Antes de que apliques cualquier fórmula. Entonces, miren, hay una manera sencilla para que no te confundas con la fórmula de que para que apliques de frente y no estés así aplicando x más uno x menos uno. Mira. Si tú sabes que tu muestra es 42 y va a haber dos datos en el centro, entonces tú puedes decir esto, mira, tú puedes decir esto. Yo ya sé que estos 20 datos, por ejemplo, va a ser desde, va a ser desde x1, voy a poner x1, x te indica la posición, ¿ya? X te indica la posición, va a ser desde x1, x2, ya, hasta puntos suspensivos, hasta x20. ¿Te das cuenta? Es la posición, ¿no? Posición 1 hasta la posición 20. Entonces, mi dato 1, ¿qué posición va a tener? Va a tener x21. ¿Te das cuenta? Y mi dato 2, ¿qué posición va a tener? Va a tener la posición x22. Y de ahí va a continuar, ¿no? Para tus 20 datos de derecha. X23, puntos suspensivos hasta x42. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está indicando la X, solamente te indica la posición nada más, desde X1, X2 hasta X20, y en el centro ya sé que la posición para mis dos datos para la mediana va a ser X21 y X22 que están en el centro. Y de ahí continúa X23 y hasta X42, que es la muestra, ¿no? Nada más.
Entonces, yo ya sé que la posición 21, 22 me va a permitir determinar lo que es para mi mediana. Entonces, tú puedes decir, ¿no? Lo que he hecho simplemente es aplicar lo que está acá, mira. Voy a subir esto. Justamente estoy aplicando de acá, mira. Lo de acá. ¿Te das cuenta? Estoy aplicando la posición que me hice acá, n medios. N medios, x n medios más x n medios más 1. Si fuera n medios, mi muestra es 42, ¿cierto? ¿Cuánto es 42 entre 2? 42 entre 2 viene a ser justamente lo que hemos hecho acá, 21. ¿Te das cuenta? X 21. Más x n medios más 1. N entre 2 es igual a 21, más 1 sería 22. Acá estamos determinando la posición, ¿te das cuenta? X 21 más X 22. Nada más es lo que estamos aplicando. ¿Ya? Pero lo he hecho esto para que así entienda. Nada más. Si tú acá reemplazas, mira, si tú acá reemplazas en la fórmula, en vez de n pones 42, que es la muestra, 42 entre 2, ¿a qué es igual? Es igual a 21. A 21, entonces x 21, justamente la posición de x 21 más x n medios es igual a 21 más 1 es igual a x 22. ¿Te das cuenta? Profesor, entonces sumaría 21 más 22, ¿así? No, no, todavía. Date cuenta que solamente estamos determinando la posición nada más, x 21, x 22. Todavía no hemos determinado ni un dato, solamente es la posición nada más. Tú más cuenta que es la posición, x 21, x 22. Ahora, ¿por qué es importante determinar la posición x21, x22? Porque de acuerdo a tu tabla, yo tengo que determinar a qué elementos corresponde justamente, corresponde esta posición de x21 y x22. ¿A qué elementos corresponde? O sea, tu mediana, la mediana, la mediana va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Justamente al dato que le corresponde la posición x21, x21 más x22, ¿ya? Entre 2. ¿Te das cuenta? X21, pero al dato de x21, x22 entre 2. ¿A qué dato le corresponde la posición x21 y la posición y x22? Ahora, eso es muy fácil de determinar. ¿Cómo? A ver, ¿cómo determino la posición de x21? ¿Qué dato le corresponde x21? Miren, eso es muy fácil de determinar. ¿Por qué es muy fácil? Porque justamente acá tienes tu tabla de frecuencias del ejemplo, miren. En este ejemplo, ¿cómo yo sé qué dato le corresponde x21? Por esto, miren, mi frecuencia absoluta, ¿qué me indica? Te indica por teoría que la FI, la frecuencia absoluta, es justamente, es la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces, yo sé que mi variable 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, este 1, mi variable 1, ¿cuántas veces se está repitiendo? Se está repitiendo 5 veces. ¿Te das cuenta? ¿Qué me indica eso? Por ejemplo, te está indicando que tu muestra sí o sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 veces 1. Este 2, ¿cuántas veces me está indicando que se repite? ¿Se repite cuánto? 13 veces. Entonces acá va a seguir, ¿no? 2, 2, puntos suspensivos, sigue 2, ¿no? Son 13 veces. Acá, en los 1 tengo 5. En los 2 tengo ¿cuánto? Tengo 13. Ahora, si tú sumas 5 más 13, ¿cuánto te da? Te da 18 datos. Tengo 5 de 1 y de 13 tengo 2. Tengo 18 datos.
Pero yo no quiero el número 18 ni 5, sino yo quiero el dato 21 y 22, ¿a quién corresponde? Entonces sigo. El 3, ¿cuántos datos tiene? Tiene 7. Entonces acá vas a decir, no, el 3 tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La posición 21 y 22 sería 3, 3, ¿no, profesor? Muy bien, excelente. Mira, pero 6, 2, acá 3. tengo, claro, acá tengo 5 más 13, ¿cuánto es? Es 18, ¿cierto? Es igual a 18. 18. Hasta ahí tengo 18 elementos. Al primer número 3 le corresponde la posición 19. Al segundo número 3, ¿qué posición le corresponde? El 20. Al tercero le corresponde la posición 21 y sigo así hasta la posición 22, ¿no? Pero para mi ayer mi mediana solamente me interesa la posición 21 y la posición 22. Entonces la posición 21, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 3, más la posición 22, que es también 3, y entre 2. Por lo tanto, tu mediana va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser 3. igual a 3 nada más. Así se determina, chicos. Así se determina para lo que es datos no agrupados. ¿Ya? Datos no agrupados. Ojo, también pude haberlo hecho así, miren. Voy a borrar todo esto. Miren, voy a borrar. Yo lo he hecho así para que ustedes entiendan poco a poco de dónde sale, pero miren, yo de frente, ¿qué hacía acá? Hacía otra línea acá, en mi tabla de frecuencias, hacía otra línea. Ponía acá la frecuencia absoluta acumulada, la FI. Y esto es igual a ¿cuánto? A 5, a 18. Acá es igual a 25. Acá es igual a 40. Y este es igual a 42. Entonces, aplicando la fórmula de la mediana, yo sé que la mediana va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la X21, posición 21, más la X22 entre 2. Entonces yo más tengo que determinar la posición 21. Entonces, por la frecuencia absoluta acumulada, como yo sé que se va acumulando, entonces yo sé que el dato, la variable 2 solamente va a llegar a 18. Entonces, ¿a quién le corresponde la 21-22? Por esta frecuencia acumulada, yo sé que le corresponde del 19 al 25, le corresponde al número 3. Entonces, yo de frente digo, ¿no? Que la mediana va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 3 más 3 entre 2, ¿no? Y es igual a 3, ¿no? Así yo desarrollo mis exámenes, por ejemplo, ¿no? De frente, con la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Así de frente. Pero cada uno lo puede hacer como guste, no hay problema. Ojo, tampoco no es necesario poner, en tu examen no es necesario poner esto, por si acaso. Tú de frente me puedes poner así, 3 más 3 entre 2, y yo ya entendí que tu mediana tú la has sacado de acá de la tabla de frente. Ya no hay problema por eso. Pasando al segundo ejemplo. Al segundo ejemplo. Para determinar en este caso, la mediana, tenemos que basarnos en la fórmula. La mediana es igual al límite inferior, ya límite inferior, más, abre corchete, es lo que está arriba, por si acaso, n medios, fi menos 1, todo esto entre la fi, y todo esto multiplicado por está multiplicando por la amplitud, ¿no? A ver, vamos a verificar la fórmula. Ya vamos a comparar. Aquí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Li más n medio menos fi menos 1 entre fi por la amplitud. Está bien la fórmula. ¿Ya? Está bien. Entonces yo para aplicar esta fórmula,
yo tengo que saber, y tengo que saber a quién corresponde justamente la LI, el N medios, menos FI, menos 1, FI no. ¿De dónde voy a sacar eso? Cada elemento. Es más sencillo esto. Miren, lo único que tienes que hacer es primero aplicar este N medios. Entonces vamos a aplicar ese N medios. Yo voy a decir acá, mira, N medios. ¿A qué va a ser igual N medios? 60 entre 2, Ses- ¿verdad? 60 entre 2. ¿De dónde me sacó 60? Ay, chale, vale. No, Acá, mira, acá al costado vamos a hacer la frecuencia absoluta, porque no te confundir, la frecuencia absoluta acumulada. ¿A qué es igual eso? A 11. El que sigue es 24, más 7, 31, más 3, 34, más 2, 36, 32 también. 42, ¿no? Muy bien. Y 42. 42. Entonces aplicamos acá al costado, sería 42 entre 2. ¿A qué es igual? 21. 21. Muy bien. Entonces 21. Entonces, ¿para qué he hecho esto? Justamente este n medios te sirve para que tú determines con qué fila voy a trabajar. Por ejemplo, mira, acá tengo acá 6 filas, ¿te das cuenta? Y tengo también 6 límites inferiores, pero yo nomás necesito uno. Entonces este 21 te va a permitir determinar qué fila de las 6 vas a trabajar. Entonces, miren, ¿cómo así te va a permitir eso? Lo borré todo, no importa. Mira, ¿cómo La así? primera, Yo ya sé que n medios es igual, por si acaso, es igual a 21, ¿cierto? Entonces, ese 21, ese 21 lo vas a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, en esta FI que estoy haciendo. Entonces acá va a ser 11, acá va a ser 24, acá va a ser 31, 34, 36 y 42. Entonces, mira, yo te pregunto, este 21, ¿dónde va a estar contenido? ¿En la primera fila, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta? en la segunda fila. En la segunda, ¿cierto? Pero, Porque profesor, una consulta, pero si en el corchete está desde el 24 hasta el 32, ya, pero si se supone que si el número 21, ¿qué viene a ser? ¿Por suma o porque el número 21 se encuentra dentro del 24 al 32? tú debes acordarte que siempre este 21 es posición de dato. Entonces, Ay, yo ya sé que en este primer intervalo tengo solamente, ¿cuántos datos? Tengo solamente 11. ay, por eso le preguntaba, no era porque el número 21 está dentro del grupo, sino por la posición, algo así, ¿verdad? Claro, solamente por la posición nada más. En el primer Ah, intervalo solamente tengo 11 datos. En el segundo intervalo ya tengo 13, pero tú te das cuenta que 11 más 13, ¿cuánto es? 24. Entonces por lo tanto, yo sé que 21 se va a encontrar en esta segunda posición, ¿no? Porque acá, en mi segunda, en mi segunda, en mi segundo intervalo, ¿qué datos va a haber? Va a haber del dato 12, porque hasta acá solo tengo 11, va a haber el dato 12 hasta el dato 24, ¿no? ¿Cierto? 12 al 24. Entonces, por lo tanto, yo ya sé que en esta fila 2 que está color verde, acá va a estar esta posición 21. ¿Te das cuenta? Esta posición 21. Por eso digo, lo más rápido que ustedes pueden hacer, ¿qué pueden hacer? Mira, divides n medios, yo ya sé que es igual a cuánto, a 21. Entonces yo tengo que encontrar este 21, en esta posición 21, ¿en qué fila se encuentra? Si hasta acá tengo 11 datos, en la siguiente fila voy a tener ¿cuánto? Por eso, claro, 24. Por eso para mí es fácil es hacer tu frecuencia acumulada. que te ubiques. Claro, 11, el siguiente ¿cuánto va a ser? 24, ¿no? Entonces yo ya sé que en esta segunda fila, ¿qué datos va a haber?
del 12 hasta el 24, ¿cierto? Por ejemplo, en esta tercera que estoy poniendo, 31, ¿qué dato va a haber en la tercera intervalo? Va a haber desde el 25 al 31. ¿Te das cuenta? Y acá solamente va a haber 3 elementos, del 32 al 34. Acá 36 y acá 42. Entonces, una vez que has determinado, ya has determinado que el dato 21, ya la posición 21 se encuentra en la segunda fila, porque 21 está acá dentro del 24, entonces tú vas a usar toda esta fila para que puedas trabajar, ¿no? Toda esa fila, ¿ya? Entonces eso lo vas a reemplazar en la fórmula. Entonces acá la mediana, ¿a qué es igual? Es igual, Límite. límite inferior, me voy a poner acá de nuevo porque se den cuenta, más corchete, n medio, solamente reemplazar por su caso, menos fi menos 1 entre 2 y todo, no, que ya, entre la fi, que ya, entre la fi, ya, por la amplitud. Entonces vamos a reemplazar la mediana, va a ser igual. 24. Muy bien, el límite inferior, ¿cuánto es? 24. Muy bien, lo pongo otro color acá, 24, mira, este 24 es tu límite inferior, 24. Más, abro corchete, momentito, voy a silenciar, ya. Abro corchete, n medios ya lo hallaste, n medios es 21, ¿no? Lo voy a poner para que te des cuenta, es 21 con el mismo color, 21. Ya, menos, te dice fi menos 1. Entonces, mira, esta fi menos 1, para este ejemplo, mi fi, ¿cuánto vale? Mi fi vale 24, ¿te das cuenta? Porque es la segunda fila. Tu fi, ¿cuánto vale? 24. Pero no me pide fi, sino te pide fi menos 1. Pero ese menos 1 no quiere decir que al 24 le vas a restar menos 1, sino quiere decir fi menos 1, 1 anterior a ese fi. Entonces, por lo tanto, esta fi menos 1 va a ser justamente este 11. ¿Ya? Este de acá es tu fi menos 1. ¿Por qué? Porque este 24 es tu fi solito. O sea, el 24 es tu fi porque tu fila 2 es la que has determinado por la posición 21. Entonces 24 es tu fi y este 11 viene a ser tu fi menos 1. Entonces acá sería 11. Todo eso dividido entre la fi. Ahora, la fi, ¿a qué va a ser igual la fi? A 13. Muy bien, esta fi es igual a 13, ¿no? Esta fi es igual a 13, ¿no? Esta es la fi. Estoy poniendo colores para que se guíen, ¿no? Es igual a 13. Cierro corchetes. Y lo más complicado, a ver, ¿cuánto vale la amplitud? ¿Quién me dice cuánto vale la amplitud? ¿La amplitud cuánto vale? ¿Están ahí o se fueron? La mediana es igual. ¿Quién me dice cuánto vale la amplitud? Si no, lo jalo todos, ¿ah? A ver, vamos a ver quién está conectado. Vamos a preguntar, ¿ah? A ver, a ver. Se encuentra Daniel. ¿Estás conectado o no, Daniel? Profesor, 14.3. ¿Cuál? ¿La amplitud? No, ¿cómo la amplitud? No, para nada. A ver, ¿quién me dice cuánto vale la amplitud? Arrieta. ¿Cuánto vale la amplitud? Ay, profesor, un momento, le estoy sacando. Pero si está eso a simple vista. Profesor, ¿es 8? Muy bien, ¿quién dijo?
Science. Muy bien, Sáenz. Lice Sáenz. Sí. Muy bien, mira, su compañera Lice Sáenz, después de tiempo está retomando clase y sabe. Ya fue, ya fue. Ya fue, ya fue. Muy bien, Lice. La amplitud, Profe, sí sabemos, pero da flojera agarrar una calculadora. no es calculadora, son de 8. Yo digo, la amplitud, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esta amplitud? Vale 8. ¿Por qué 8? 16 más 24, ¿cuánto es? Es más 8 es 24, ¿no? 40 más 8 es 48. Nada más. Por eso vale la amplitud 8, porque 56 más 8 es 64. Entonces, poniendo todo eso, lo ponemos en la calculadora. Ahí está mi calculadora. Y vamos a poner acá, ¿no? Vamos a poner acá. Primero, resolvemos lo que está en corchete. 21 menos 11, en tu mente, ¿cuánto es? Es 10, ¿cierto? Entonces divides 10 entre 13. 0.77. Muy bien. Todo eso lo multiplicas por 8 y lo sumas y le sumas 24, ¿no? Entonces tu mediana va a ser ¿cuánto? 30.15. 30.15, ¿no? Muy bien. Esa es entonces la mediana. 30.15. Y así determinan la mediana para datos agrupados. Le he puesto en colores para que no se olviden. Y si se olvidan, el video va a estar en Chamilo, ¿ya? El video de la clase va a estar en Chamilo. Así que no se preocupen. Ya chicos, ya se va a acordar el Zoom. Entonces, hasta ahí nos quedamos, ¿ya? No hay tarea el día de hoy, solamente repase nada más. La siguiente clase vamos a hacer lo que es la moda. Profesor, no va a tomar asistencia, ¿no? No, asistencia no. ¿No toma asistencia? No, yo no tomo asistencia. Y he dicho bien claro. He dicho bien claro, tienen que cumplir con sus tareas, los exámenes, las prácticas. Porque de repente algunos tienen problemas en conectarse, algunos no tienen internet, algunos trabajan. Ya, así que hay muchas dificultades que no todos sabemos, ¿no? Que puede tener un compañero, ¿no? Por eso son clases virtuales. Las clases virtuales son asíncronas y síncronas. ¿Qué quiere decir síncronas? Síncronas quiere decir justamente que están en vivo, no así como el Zoom. Y asíncronas quiere decir que tú el material lo puedes revisar en tu plataforma, que en este caso es Chamilo, ¿no? Ya, Y profesor. en breves también voy a colgar el video de la clase, ¿ya? Que tengan buenas noches, se cuidan, no salgan de casa, ¿ya? Nos vemos. Ok, profe, gracias. Ya, Buenas nos noches, vemos. profesor. Nos vemos, buenas noches.